Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y como ya es costumbre, muchas gracias por estar aquí viendo mis videos. Y como ya vieron en el título de hoy, vamos a hablar sobre el crimen tan atroz de Nancy Mestre, una jovencita de tan solo 18 años que sucedió en Barranquilla, Colombia, hace ya más de 30 años. Pero sin más preámbulo, vamos. Nancy Mariana Mestre Vargas, como ya les dije, tenía 18 años para 1993. Ella ya había salido de la secundaria y se estaba preparando para irse a estudiar a Estados Unidos, lo que la mantuvo ocupada pues estudiando inglés y también dando unos exámenes en inglés para ver si ella pues tenía el nivel de inglés que requiere para venir a estudiar Derecho Internacional, a lo que el 31 de diciembre de 1993 ella llega muy emocionada a la casa y le dice a los papás que tiene dos noticias, una buena y una mala. El papá le dice, ok, ¿cuál es la buena? Ella le dice que pasé mi examen de inglés. Y la mala, le pregunta el papá y ella le dice que me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Obviamente para ella dijo mala porque no quería dejar a su familia. Estamos hablando de una jovencita de 18 años, o sea que va a ir a un país supremamente nuevo, supremamente diferente a lo que ella está acostumbrada, pero esto a ella también le emocionaba y la intrigaba porque como toda joven ella quiere experimentar cosas nuevas en la vida y más aún pues cumpliendo una de sus metas que era estudiar Derecho Internacional. Nancy ya tenía más o menos unos 6 meses saliendo con un joven llamado Jaime Sade de ahí mismo de Barranquilla. A este Jaime la familia solo lo había visto unas 2 veces, pero sus papás ya conocían que él venía de una buena familia, que una familia honesta, tranquila, a lo que pues ellos no le pusieron más obstáculos a la relación, pero había algo que ellos no sabían, y es que este joven Jaime tenía 30 años y Nancy pues tenía 18, lo que cuando los papás se enteran, ellos dicen que si ellos hubieran sabido que este hombre tenía 30 años, que le llevaba 12 años a su hija, nunca hubieran estado de acuerdo en esa relación. Pero eso quedaría como en segundo plano para lo que vendría a suceder horas después de ese 31 de diciembre. Y es que Nancy habla con su mamá, de nombre también Nancy, y le dice de que hable con su papá, ya que su papá era el que era más estricto, para que le dé permiso de ir a la casa de este hombre Jaime, ya que pues ahí están, van a cenar y van a convivir con unos amigos y la familia de Jaime, y también quieren ir a una discoteca con todos los amigos. Y ella habló con el señor Don Martín, y este pues también estando feliz por su hija le dijo que estaba bien, pero que primero tenían que cenar todos juntos y ya después de la medianoche pues ya él y ella podría salir con su novio. Entonces, según la familia, alrededor de la 1 de la mañana de ya el 1 de enero de 1994 llegó Jaime a la casa a recoger a Nancy. Nancy sale y también sale su papá, le da la bendición a Nancy y le dice a este joven que la cuide y que la devuelva a las 3 de la mañana, cosa en que ellos obviamente dicen que sí, que está bien, y se van. Ellos se fueron en un carro que lo manejaba uno de los amigos de Jaime. Ya antes de las 6 de la mañana, Don Martín dice que él saltó de la cama por un presentimiento que él tenía, y cuando abrió la puerta él vio que la luz del pasillo que él había dejado encendida a Nancy para que cuando ella volviera la apagara, todavía seguía prendida, a lo que esto lo alarmó. Obviamente esto quiere decir que ella no había entrado a la casa, pero de todos modos él fue hasta el cuarto de Nancy para asegurarse, y Nancy en efecto no había regresado. Él también chequeó el cuarto del hermano de Nancy, también de nombre Martín, y lo vio que él sí estaba dormido porque él se estaba recuperando de una operación que había tenido. Entonces Don Martín, alarmado, se va hasta la discoteca
amigas que Nancy le había dicho que iban a ir, y va preguntando y preguntando, y las personas le están diciendo que sí, que ellos habían llegado ahí esa madrugada y que los habían visto, que Nancy y Jaime estaban juntos y que también habían otros amigos. De tanto preguntar, él da con el apartamento de Jaime y va hasta allá. Cuando él llega hasta este apartamento, él ve que la señora Emilia Cormande, que es la mamá de Jaime, está trapeando el apartamento de Jaime, a lo que él, como estaba oscuro, pues no nota muy bien y le pregunta por su hija, ¿dónde está Nancy? Y ella, entre nervios y titubeos, según lo que cuenta don Martín, ella le dijo que su hija había tenido un pequeño accidente y que estaba en la clínica del Caribe. Cuando él escucha esto, obviamente se alarma y ya se pone en sobreaviso y ya nota lo que esta señora estaba trapeando, y es que era la sangre de su hija. Con esto, él va a toda prisa hasta esta clínica del Caribe. Cuando don Martín llega hasta esta clínica, encuentra a don Alberto, que es el papá de Jaime, y le pregunta qué le pasó a su hija. Obviamente este señor estaba que no podía creer que su hija estaba en esa situación. Este señor le dice que su hija Nancy se había intentado quitar la vida disparándose en la cabeza en el apartamento de Jaime. Obviamente estas son noticias para este señor don Martín, que nunca había visto que su hija tuviera estas señales de quererse quitar su vida. Más bien ella estaba feliz por todo lo que le estaba pasando en su vida, que se iba a ir a Estados Unidos, que había pasado el examen, o sea, ella estaba súper feliz con todo eso, y él busca hablar con los doctores y enfermeras para ver el estado de salud de su hija, y las enfermeras le dicen de que este hombre, o sea, don Alberto, llevó a Nancy y que Nancy estaba envuelta en una sábana completamente desnuda, que su cuerpo presentaba golpes y que también tenía rastros de arena y plantas, como que si lo hubieran tirado al monte. Esas fueron las palabras de estas enfermeras. Don Martín llama obviamente a su familia, a su esposa y a todo el mundo que puede llamar él para que le den ese apoyo, y están que no pueden creer cómo su hija, después de solamente pedirle permiso para salir 2 horas, o sea, de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana, había acabado en esta situación horas después. A Nancy la operan, obviamente está súper grave, un disparo en la cabeza no es cualquier cosa, y ella queda en coma por 9 días, muriendo así el 9 de enero de 1994 en compañía de sus padres, que lo único que pudieron hacer por su hija fue cantarle canciones de cuna que le cantaban cuando ella era una bebé, y también pedirle a Dios que la recibiera. Y como a Jaime se lo había tragado la tierra esa madrugada de ese 1 de enero, la familia de Nancy toma la decisión de poner la denuncia en contra de Jaime Sadi, quien fue que la fue a traer a su casa y quien era el novio de esta jovencita. Con eso la fiscalía comienza a investigar el caso y van hasta el apartamento de Jaime. Cuando están ahí, ellos ven que el apartamento tiene rastros de sangre, obviamente por las paredes, en el piso, aunque la señora lo había intentado limpiar, todavía quedaban señales de esta. Y encuentran un revólver ensangrentado que estaba envuelto en unos shorts ensangrentados debajo de la cama de Jaime. Este era el revólver con que se supone Nancy se había quitado su vida. Cuando le hacen los exámenes correspondientes al cuerpo de Nancy, ellos dicen de que el cuerpo de Nancy tenía golpes visibles, así como habían dicho la enfermera. También tenía 2 uñas quebradas y también tenía carne abajo de esas uñas, o sea, carne que no era de ella. Cosa que esto daba que ella se había querido defender de lo que le estaban haciendo. También las partes íntimas de Nancy estaban con golpes y adentro se encontraron muestras de ADN de por lo menos 2 hombres.
lo que quiere decir que Nancy fue abusada brutalmente hasta el grado de dejarle sus partes íntimas así. También la mano izquierda de Nancy presentaba muestras de pólvora, o sea que en la mano tenía pólvora, pero no concordaban con esta versión del suicidio, ya que la entrada de bala que Nancy tenía en la cabeza era por el lado derecho, lo que quiere decir que si ella era diestra, obviamente ella hubiera agarrado el arma con la mano derecha y se hubiera disparado ella, y ahí está bien, o sea, ahí la hipótesis sí concuerda, pero en la mano derecha no tenía pólvora, lo que lo hace imposible agarrar el arma con la mano izquierda y dispararse aquí, o sea, como que es imposible. Entonces, con esto, la fiscalía dice de que esto no se trata de ningún suicidio, sino que se trata de un homicidio con violación. Y comienzan a buscar a este hombre que se lo había tragado la tierra. Comienzan a pedir a las personas que asistieron a esta fiesta por ayuda, porque digan algo, que aparezcan estos hombres que le habían hecho eso a Nancy, pero nadie dice nada. Y días después, Don Martín recibe una carta anónima de una mujer y yo le voy a leer un pequeño fragmento de toda esta carta. Y ella dice: la conciencia no me deja vivir tranquila por lo horroroso del caso, y al verlo en días pasados en un noticiero de la televisión me resolví, aunque en forma cobarde, porque no me he atrevido a ir a las autoridades por temor a que ellos también me mataran. La mujer también afirmó estar en el círculo de toda esta gente de que presenció el asesinato de Nancy, y ella dice: yo recuerdo oír tremendos gritos de hombres y fue cuando decidí subir también y alcancé a ver a 3 o 4 hombres desnudos, de los cuales por la fotografía del acusado él era uno de ellos, y gritaban: no puedes dejarla ir porque nos vio y lo va a contar a todo el mundo. Lo que esta mujer está tratando de decir es que Nancy había subido hasta un cuarto de ese apartamento y había visto a su novio Jaime Sade junto con por lo menos 3 hombres teniendo relaciones sexuales, a lo que esto obviamente ella la choqueó y ella decidió pues bajar corriendo, pero estos hombres se dieron cuenta de que ella los había visto, a lo que ellos tomaron la decisión de asesinarla. Pero esto solo queda como una hipótesis más que la fiscalía no tomó en cuenta porque no concuerda, porque si estos hombres supuestamente solo la asesinaron, ¿por qué la violaron? Entonces esta hipótesis quedó descartada y la búsqueda de la fiscalía siguió y siguió de la mano de Don Martín Mestre, quien no descansó. En el transcurso de los años después de la muerte de Nancy, la fiscalía llevó a juicio a Jaime, que no estaba presente, pero que se supo mediante los abogados que él estaba pues escondido por miedo a de que lo inculparan injustamente, ya que él dijo por medio de un abogado que él sí estaba escondido y que él no se iba a entregar porque había sido otra persona quien le había hecho esto, y que esta persona venía de una familia pudiente, pero la fiscalía no investigó hasta a este otro amigo que Jaime estaba involucrando en el hecho. No se sabe si es porque si era cierto y si era de una familia pudiente con poder o porque él no tenía nada que ver. Entonces no se sabe ni tan siquiera el nombre de este amigo. También Jaime dijo, como parte de su defensa, que Nancy se había intentado quitar la vida porque ella días atrás estaba deprimida y que también había tenido un aborto, cosa que la llevó a tomar esta fatal decisión. Pero ya para julio de 1996, más de 2 años de este crimen, un juez determinó que Jaime Sade era el responsable de la muerte de Nancy Mestre y lo sentenció a 27 años de cárcel, pero todavía faltaba encontrarlo, porque sí, ya lo habían juzgado, ya lo habían condenado, pero él no podía pagar la pena porque él no estaba preso, no se sabía del rastro de este hombre, y es ahí cuando Don Martín comienza a seguirle la pista incansablemente. Él comienza a crearse perfiles falsos junto con otro amigo policía que él tenía
para adentrarse en la vida de este hombre y en la vida de los familiares de este hombre que sí sabían a dónde estaba este hombre. Pero conforme los años pasaron y pasaron, don Martín, él empezó a dibujar cómo se miraba este hombre sin pelo, cómo se miraba barbón, por si pues si él cambiaba pues su identidad. También a lo largo de los años que iban pasando y no se sabía nada de este hombre, también lo dibujaba como con más años, como si él ya se viera actualmente, y él pasaba horas y horas en contacto con la Interpol, quien también le seguía la pista a este hombre. Él Don Martín también pasaba horas y horas en los parques preguntándole a la gente, contando la historia de su hija para que no quedara en el olvido. Y fue así, después de tantos años y años de este señor luchar para que su hija tuviera justicia, se llegó el año 2019 y ahí, con estos perfiles falsos de Facebook que se habían creado, ellos se metieron a un chat donde la familia de este hombre, Jaime, hablaban de un tal Belo Horizonte y de un tal hotel o un resort que es de Santa Marta, pero Santa Marta queda en Colombia, pero entonces ellos no sabían si es que él estaba en este resort que se llamaba Belo Horizonte, que estaba en Santa Marta, Colombia, o es que él estaba en Belo Horizonte, la ciudad en Brasil. Con toda esta información, este señor Don Martín, ya más de 70 años, llega con la información al Interpol y le dice, ok, yo creo que él está en Brasil porque él también tiene un hermano que es doctor que vive en Brasil. Entonces vamos a enfocarnos en Brasil y vamos a ver qué es lo que se logra antes de que este crimen prescriba, porque a él lo condenaron en el 96, pero las leyes de Colombia dicen de que un caso va a prescribir después de 30 años de no tenerse a esta persona. Entonces ellos estaban actuando pues contra el tiempo. Y también don Martín les comenta que hay un hombre que se parece mucho a lo que había sido pues Jaime en su juventud y como que concuerda el parecido físico a él, pero que este hombre lleva el nombre de Enrique dos Santos Abdalá. Pero la Interpol obviamente no va a ir a arrestar a unas personas si no tienen la certeza, por lo que ellos mandan oficiales de encubierto hasta este hospital donde el hermano de Jaime trabajaba como doctor también, y se van y meten a unas personas infiltradas como enfermeros para seguirle la pista a este tal Enrique dos Santos que se parecía mucho a Jaime. Y hubo un día de ese 2019 donde este tal Enrique dos Santos estaba bebiendo de un vaso de vidrio y lo había dejado ahí. Estos oficiales que estaban encubiertos obviamente vieron todo eso y recuperaron ese vaso y como de película lo pusieron en la bolsita y lo mandaron a los laboratorios en Colombia para verificar las huellas dactilares de ese vaso y corroborar que este hombre sí era Jaime Sade. Y los resultados dan con que este es el hombre que don Martín ha estado buscando más de 25 años. Y el 27 de enero del 2020 fue cuando se le arrestó por primeramente falsificación de documentos. Con esto lo meten a la cárcel y hay una traba, porque cuando Colombia le pide la extradición a Brasil de este hombre por el crimen de Nancy, Brasil les dice que ya para ellos el crimen ya prescribió porque ya pasaron más de 20 años, pero en Colombia el crimen todavía no había prescrito, porque en Colombia son 30 años los que tienen que pasar. Entonces tenían esto como que sí, como que no, y se llegó a la votación en la Corte Suprema de Brasil, donde estos jueces tenían que votar a favor o en contra de la extradición de este hombre. Esa vez votaron solamente 4 jueces y estos 4 votaron 2 en favor y 2 en contra. Lo que pasa que para que a este hombre lo mandaran para Colombia tenían que tener la mayoría de votos
y solo habían 4 de 5 porque el quinto juez estaba enfermo, entonces no llegó. Entonces esto fue un revés para la familia de Nancy, quienes ya se miraban con este hombre allá en la cárcel de Colombia pagando la condena que él debía. Pero don Martín no se iba a quedar de brazos cruzados. Él se había quedado en Barranquilla durante toda su vida con la única intención de poder ver al asesino de su hija detrás de las rejas. Entonces, para don Martín no había un no como respuesta. El amor de padre que él tiene lo hizo contactarse con las personas en Washington DC, Estados Unidos, o sea, unos abogados, para que vieran este caso e hicieran algo para que no aceptaran un no como respuesta de parte de Brasil. Y cuando arrestan a Jaime, la familia de Jaime sale a dar un comunicado diciendo la versión de los hechos de parte de Jaime y de parte de la familia, qué es lo que había pasado esa madrugada del 1 de enero de 1994. Entonces yo les voy a leer un poco sobre este comunicado, donde dice que Jaime y Nancy pasaron juntos las primeras horas del año nuevo. Como ya sabemos, él la fue a recoger a la 1 de la mañana de ese 1 de enero, ya lo sabemos. Ellos dicen de que después de ahí, ellos, como ya se sabe, ellos se fueron a festejar en diferentes sitios de Barranquilla y terminaron anidándose en la madrugada en nuestra casa, o sea, en la habitación de Jaime. Después dice de que Jaime entró a su baño a tomar una ducha y dejó a Nancy acostada en su cama. Cuando salió del baño, la encontró tirada en el suelo con una herida en la cabeza y con su revólver en la mano. Ante semejante escena, Jaime, desesperado, llamó a nuestros padres a que lo ayudaran. Cargó a Nancy y, tropezando con las escaleras, bajó corriendo a la calle. Con la ayuda de nuestro padre, subió a la muchacha al platón de la camioneta y la llevaron a la clínica del Caribe, donde obviamente ahí estuvo días y falleció. Esta es la versión de parte de la familia de Jaime. También en este comunicado dicen de que ante la muerte de Nancy, el papá y la familia de Nancy descargaron toda su furia en contra de Jaime, porque para ellos pues Jaime tenía la culpa, pero al ver esto Jaime se llenó de miedo y fue ahí donde salió del país a huir para que no lo culparan injustamente. Y también tratan de esclarecer el por qué el cuerpo de Nancy tenía hojas secas y arena en su cuerpo al momento de ser llevada a la clínica. Y ellos dicen, Nancy nunca estuvo tirada en un monte, ni fue violentada ni violada. Ella sostenía relaciones íntimas normales con Jaime y jamás tuvieron una discusión. Las hojas secas y residuos de maleza se adhirieron a su cuerpo cuando nuestro padre la sostenía en el platón de la camioneta camino a la clínica, ya que este automotor siempre se estacionaba debajo de un frondoso árbol de roble. Estas son las palabras que esta gente está utilizando. No es un cuento que están contando, no. Así es que ellos dieron este comunicado. Pues me imagino usando estas palabras de frondoso, del platón, de automotor, para verse un poquito más educados y que la gente les tuviera simpatía, pero es todo lo contrario. Porque están maquillando esta situación y están maquillando un crimen de una manera que parezca que ellos solo quisieron ayudar a Nancy. Ya el 11 de abril del 2024, o sea, hace unos días, cuando después de 30 años, este hombre Jaime Sade, ya de 60, fue extraditado hasta Colombia. Él llegó hasta el aeropuerto internacional El Dorado y después fue enviado a Barranquilla, donde va a cumplir su condena. ¿Se acuerdan que la condena era de 27 años? Bueno, allá en Brasil le quitaron 3 años donde él estuvo preso y también como parte de la negociación para extraditarlo, ellos le dijeron a Colombia que él no podía pagar la pena de la violación, por lo que ahora este hombre va a pagar una condena de 16 años en la cárcel. Jaime Sade tenía una doble vida en Brasil. Él ya estaba casado y tenía 2 hijos.
No se sabe si la mujer de él sabía de que este hombre había cometido o era responsable de un crimen en Colombia, pero me imagino que ahora ella ya lo sabe. Bueno, y así estuvo este caso que finalmente llegó a su fin después de más de 30 años. Todavía faltan otras personas que lleguen ante la justicia para esclarecer todo esto y que ellos también paguen su participación en este crimen. Pero nada, yo voy a estar leyendo sus mensajes. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y nos estaremos viendo en el próximo caso. Muchas gracias. Adiós.